Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros en la segunda parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta conferencia se realizó en el marco del curso taller Justicia y Litigio Electoral, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta segunda intervención, el conferencista doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, expresó que en la medida en que las mujeres indígenas conozcan sus derechos en materia electoral, así como las vías jurídicas para hacerlos valer, se salvaguardarán las bases fundamentales del Estado democrático de derecho en la participación política de todos los ciudadanos. Con estas interpretaciones les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Si ustedes observan, esto ya no es igual, aunque debe estar muy relacionado. Son disciplinas jurídicas, están vinculadas, pero son diferentes. Aquí esto ya lo sabíamos, hay normas de carácter nacional, hay normas de carácter internacional. Y, por ejemplo, derechos político-electorales. Por ejemplo, aquí hay algo que podría llamarles la atención de entrada y hasta lo podrían quizás objetar, y es esto. Vaya, ahora estuvo mejor. Sí, creo que lo apagué. Aquí está. Bueno, a ver si nos ayudan a que se centre la lámina. ¿Cuál es la de marcar? Ingeniero, ¿cuál es la de marcar aquí? Rojito. A ver, permítame. El rojito, el que está de color rojo. Ajá. Ah, ya. Aquí está, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí estamos. Les decía, hay algo que podemos quizás tener problema, es esto, partidos políticos. Cualquiera diría, oiga, pero si estamos hablando de los derechos político-electorales de esos indígenas, sabemos que ellos se rigen por usos y costumbres, no por partidos políticos. Sí, aquí lo de partidos políticos no se refiere a que estos partidos intervengan en las elecciones consuetudinarias, sino a cómo tratan, cuál es el tratamiento que en sus documentos básicos tienen los partidos políticos. Estamos aquí hablando nada más de los partidos políticos nacionales, porque sería muy prolijo estar hablando de todos los partidos políticos, incluyendo los locales. Pero bueno, ¿qué dicen los partidos políticos sobre los indígenas? O no dicen nada, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice el Partido Acción Nacional? ¿Qué dice el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué dice el Partido Morena? O sea, ¿cómo tratan el tema de los indígenas? ¿O no lo tratan? Bueno, a eso se refiere este asunto. Y luego vamos a ver los distritos electorales que ya se mencionaron también en la conferencia anterior. Vamos a ver cómo se hacen las elecciones locales por usos y costumbres en algunos lugares del país. Concretamente vamos a hablar de Oaxaca, de Tlaxcala, de Sonora, como ejemplos de lugares donde hay alguna forma de elección de pueblos indígenas. Y luego cómo se organizan, cómo son sus procesos y sus formas de ejercer el voto. Y finalmente la tutela jurisdiccional de estos derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque también vamos a ver en el caso de Oaxaca cuáles son los medios de impugnación que ahí se tienen concretamente sobre el tema. Vamos entonces al primero de 4 temas. Veamos el asunto de los pueblos indígenas. Usted está en su constitución política a la mano o la pueden consultar en su computadora, etcétera. Bueno, vamos a hablar de la Constitución.
Pero para hacerlo voy a tomar estos dos criterios. Voy a tomar el que está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, un organismo de Naciones Unidas, y ahí está en su artículo 1, luego empezando el artículo 1. Y este otro documento, que viene de una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice 4/2012, y de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a ver estos dos conceptos. Pueblo indígena. ¿A quién le vamos a dar el tratamiento de pueblo indígena? Y aquí yo veo que esto dice más o menos lo que hace un momento en la introducción yo les decía. Un pueblo indígena, o los pueblos indígenas, si lo digo en plural, son los pueblos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Aquí empiezo ya a tener el primer problema. ¿Ya encontraron el artículo primero de la Constitución? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? No el primero, perdón, el segundo. El segundo de la Constitución. El segundo de la Constitución. ¿Ya lo encontraron? Es que dije primero, ¿verdad? Sí, discúlpenme, es el segundo. A ver, el artículo segundo. ¿Usted ya lo encontró? A ver, vea usted qué dice el artículo. El artículo empieza diciendo que somos una nación pluricultural. Pero, ¿podría usted leerlo? A ver, háganos el favor. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿Cómo lo vieron? ¿Se parece o no se parece a la Organización Internacional del Trabajo? A ver. Por ejemplo, en la definición del convenio 169, pues bueno, ya leímos lo que dice. Sin embargo, en nuestra Constitución dice que son aquellos que habitaban antes de la colonización. ¿Y cómo dice la OIT? Pues que habitaban, pero no dice antes, pues no sé. Entonces, Pero habitaban está en pasado, ¿no? Pues a mí me queda más claro el de nuestra Constitución. Pero la idea es la misma. Pues sí. Sí, porque habitaban también está en pasado, en pretérito. A ver, ¿usted quería hacer algún comentario? Se me figuró. Por acá no hay ningún comentario, ¿no? Bueno, miren, pues es muy parecido, ¿verdad? Bien, recuerden que este artículo de segundo data de 2001, ¿sí? Antes, quienes estudiaron, por ejemplo, su Constitución antes de 2001, cuando usted era pequeño iba a primaria y estaba viendo en civismo la Constitución, se acordará usted que el segundo hablaba de la prohibición de la esclavitud. Decían, en los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud, todo esclavo, etc. Y eso ahora está en el 1. Ajá. Después de que pasa lo de los derechos humanos, viene la prohibición. Entonces se quedó solito el 2, o sea, quitaron lo que tenía ahí y lo dejaron para los indígenas. Entonces, pues esto es posterior, ¿sí?, a la firma del convenio de la OIT. Entonces nuestra Constitución está tomando el criterio de la OIT. Eso no es malo, eso está bien, porque pues México es firmante de ese convenio. Pero más allá de ver si hay influencia o no, vamos a analizar esto. ¿Esto es cierto
¿O no es cierto? En materia político-electoral. A ver, reflexionenlo, ¿sí? Porque dice, son pueblos indígenas aquellos que descienden de pueblos que estaban asentados en el territorio. Cuando llegan los españoles a estas tierras estaban habitadas. Y había distintos pueblos, era un verdadero mosaico de pueblos. Algunos altamente civilizados, como los mayas, por ejemplo. Conocían mucho en materia de astronomía, de medicina, eran pueblos muy avanzados. Y otros que estaban en la barbarie, como los pueblos chichimecas, por ejemplo. Pueblos sumamente salvajes, o sea, su civilización era muy primitiva. O sea, no había un estándar, no todos estaban en la misma situación. Y así va a pasar en todo el continente americano. Mientras los incas en el Perú y zonas aledañas están muy desarrollados, hay otras regiones, por ejemplo en la Patagonia, que estaban prácticamente en la edad de la cueva. Entonces, pues los españoles encontraron que esto no estaba uniforme, sino que tenía distintos grados de civilización, ¿sí? Bueno, pero esos pueblos fueron conquistados a través de la época de la conquista española y luego la colonización. Y dice, conservan, aquí dice todas sus propias instituciones culturales, económicas. ¿Habrá un pueblo que conserve todas sus formas de expresión como la tenían a la los conquistadores? Pues que yo sepa, ninguno. Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque se dio un fenómeno que todos entendemos, la transculturación, ¿sí? O sea, a quererlo y no, se integraron a formas culturales que trajeron los españoles. Conservarán, por ejemplo, en algunos lugares su idioma. Hay lugares que son monolingües, hay lugares que son bilingües o que saben hasta más lenguas, pero no es uniforme, ¿sí? Ahora, en materia político-electoral, esos usos y costumbres que ahora tenemos datan de la época indígena. ¿Quién dijo no? Y tiene razón. ¿Por qué? A ver, quiere pasarle el micrófono si usted está amable. Está bien, pero ¿cuál es la razón de su no? Bueno, en algunos están, la mayoría se elegía por medio de la cultura maya, por ejemplo, tenía sus propios gobernantes, tenían sus formas, sus estructuras de escoger a sus gobernantes. Bueno, lo que nos comenta la historia, pues, de nuestra cultura, que es la maya, pues, son representantes que venían también de como un tipo de jerarquía, de que pues pasaba el poder del hijo al, ¿cómo se llama? O sea, del padre a hijo. No, era otro tipo de. Bien, sí, indudablemente esos pueblos tuvieron, como toda comunidad humana, sus dirigentes, jefes, caciques, reyes, como le quieras tú llamar. Pero el problema es, había elección, los indígenas tenían democracia, elegían, pues fíjate que no. Ahora, quien conozca un poco de la cultura prehispánica me podría decir, espérese, por ejemplo, los aztecas elegían a su jefe, a su tlatoani, rey, emperador, como le queramos entender. Él se llamaba Tlatoani Huaytlatoani Tecpalcantecutli, era su nombre completo. Para los amigos Tlatoani, ¿verdad? Pero él era Tlatoani Huaytlatoani Tecpalcantecutli. Es como cuando dices presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Para los amigos presidente, ¿verdad? Bueno, entonces Tlatoani Huaytlatoani Tecpalcantecutli. ¿Y cómo se elegía? Porque tuvimos 11 Tlatoanis Huaytlatoanis Tecpalcantecutlis, desde el primero que fue Acamapixtli hasta el último que fue nuestro héroe Cuauhtémoc. Entonces, dentro de esa gama de señores de México Tenochtitlan, fueron 11 reyes. ¿Y cómo se los elegía? Por ejemplo, cuando moría uno de ellos, se reunía un consejo, el Tlatocaltzin. Estaba integrado por el primer ministro, que se llamaba Cihuacóatl,
venían los señores de Tacuba y de Texcoco, que eran las ciudades aliadas a México, la Triple Alianza. Y estaba el Tenochca, el gran Tenochca, que era el sacerdote principal, el sumo sacerdote, los comandantes de las órdenes de los Águila y los Jaguar, ¿sí? Y 4 representantes de barrio, 4 jalpuleques. Entonces, este consejo era el que decidía quién sería el próximo gobernante. A su vez, cuando moría el señor de Tacuba o el de Texcoco, acudía nuestro rey a elegir allá en reciprocidad, ¿sí? Pero entonces se hacía la designación y tenían limitaciones. Por ejemplo, una, tenía que ser varón, nunca se eligió una mujer. Tenía que ser de la familia del anterior para conservar la dinastía. Ellos pensaban que el origen de su dinastía era mítico, que descendía el primero de los reyes, Acamapixtli, del propio Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces todos fueron de la familia, pero no necesariamente el hijo heredaba al padre. Se podía nombrar a un hermano, al sobrino, al tío. El único requisito es que fuera de la familia anterior y que desde luego tuviera los méritos como guerrero suficientes como para aspirar al trono. Entonces sí había limitaciones, pero el pueblo no elegía, ¿sí? Lo que hacían aquí era una designación en un consejo aristocrático, donde estaba la cúpula del poder. Pero así elecciones en las que el pueblo llegara, etcétera, pues no los hubo. Entonces, en principio, para efectos político-electorales, estamos partiendo de algo que no es del todo cierto. Nuestros pueblos indígenas no elegían a sus gobernantes, en términos generales, porque no conocieron el sistema democrático. La democracia no la tuvieron ellos. Tenían su organización política y muy sofisticada, muy compleja. Tenían sus tribunales. Lo que no tenían era democracia y es lo que nos está preocupando ahorita porque estamos viendo el aspecto solamente político-electoral. Entonces, cuando tú me dices que, por ejemplo, conservan sus instituciones económicas, igual que sí. Por ejemplo, la explotación comunal de la tierra. Eso sirve para efectos del derecho agrario. Pero en este curso no estamos tomando en cuenta el derecho agrario, sino estamos tomando en cuenta lo político-electoral. Y entonces resulta que los usos y costumbres que ahora podemos encontrar en las elecciones consuetudinarias no provienen de la época prehispánica. Entonces, ¿de dónde provienen? Pues fíjate, curiosamente provienen de la época española. Los usos y costumbres que ahora asignamos a los pueblos prehispánicos, a los pueblos indígenas de México, no son indígenas, son españoles. ¿Cómo? Sí. Mira, en aquella época que vino la colonización, tampoco en España había democracia. Obvio que no. Era un gobierno piramidal, a la cabeza del cual estaba el rey. Y toda autoridad bajaba del rey. Todo se hacía en delegación de su autoridad suprema. Por eso, hasta en las películas, en las escenificaciones teatrales o en las novelas de la época, todo se hace en nombre del rey. Se sentencia a fulano en el nombre del rey. Hasta una aprehensión, alto en nombre del rey, ¿verdad? El rey ni sabía lo que estaba pasando al otro lado del mar, pero es que toda autoridad derivaba del rey, ¿sí? Bueno, entonces, en principio tampoco en esa época y en España existió la democracia. Pero hay una excepción, el ayuntamiento. El gobierno de ayuntamiento era un gobierno de designación de los vecinos. El ayuntamiento, como tú sabes, es el gobierno del municipio. Y esa figura, el municipio y su respectivo ayuntamiento, es una figura que viene desde la época de los griegos y los romanos. Pasó a España, porque España fue colonia romana, y de allá se traslada a México.
Hernán Cortés, el conquistador, establece el primer ayuntamiento en México, en Veracruz, ¿verdad? Funda la ciudad de Veracruz y establece su ayuntamiento. Y ahí los miembros de su ejército, de su hueste, designan los cargos de ese ayuntamiento. Efectivamente, cuando llegue la colonización, los españoles dividieron a la población en dos tipos de comunidad y les llamaron repúblicas. Si tú vas a un libro de historia del derecho mexicano, te vas a dar cuenta que en aquella época se hablaba de república de españoles y república de indios. Ajá. Eran ciudades o villas en donde la población era preferentemente española o indígena, según el caso. Y ahí se nombraba a los del ayuntamiento, los miembros de ayuntamiento. El corregidor, que equivale a lo que ahora llamamos presidente municipal, los señores regidores, los señores síndicos, cada uno con sus facultades específicas. Y ahí sí, dicen las leyes de Indias de 1680, el primer domingo del mes, cuando salía la gente de la misa principal, entonces llegaban los miembros del ayuntamiento que ya se retiraban y decían: señores, ya nosotros ya nos vamos, ya se cumplió nuestro tiempo, entonces hay que sustituirnos. Y ahí los vecinos, varones, jefes de familia, eran los que proponían: pues yo propongo que tal cargo para fulano o para mengano, ¿sí? Entonces se formaban las candidaturas, diríamos hoy. Había requisitos de elegibilidad, por ejemplo, tendrían que ser vecinos del lugar, no gente extraña, sino gente arraigada, lo que hoy hablamos de la domiciliación, etcétera, ¿no? Y tenía que ser gente de buen vivir, si no íbamos a poner un truán ahí, ¿verdad? Entonces tenía que ser gente que pues tuviera la respetabilidad del grupo. ¿Y cómo lo elegían? Pues a mano levantada, ¿sí? O aplaudiendo, ovacionando. Bueno, pues estos son los sistemas que ahora se usan en las comunidades, formándose en fila. Aquí los partidarios de usted, y claro, la fila da 3 vueltas a la manzana. Aquí mis partidarios, y nada más está mi señora esposa. Bueno, pues ya ni contamos, ya para qué contamos, ¿no? Pero bueno, esos métodos son de los españoles, no de los indígenas, curiosamente, y arraigaron. Y por mucho tiempo, por 200 años, esas comunidades han seguido eligiendo a sus autoridades con ese sistema. ¿Qué he querido decir con todo esto? Pues algo muy sencillo, que en materia político-electoral, los usos y costumbres que ahora asignamos como propios de las comunidades indígenas, en su origen histórico no son indígenas, sino son de origen español. Ahora, eso ya no tiene mayor importancia porque ya tienen arraigo, ¿sí? Ya tienen arraigo, tienen, digamos, el respaldo de haberse realizado pues inveteradamente. Entonces, sí son usos y costumbres. Lo único que queremos ver es que no coinciden ya con la definición ni de la OIT, ni tampoco de la Constitución. Estoy refiriendo solo a los derechos político-electorales, ¿sí? Y por una simple razón, porque los pueblos indígenas no conocieron la democracia, consecuentemente no desarrollaron formas electivas. ¿Sí queda claro? Bien. Ahora tienes un recuadro ahí abajo. Dice que la conciencia de la identidad indígena es criterio fundamental para determinar quiénes o a quiénes se aplicarán disposiciones sobre pueblos indígenas. Eso está en la Constitución. ¿Tiene usted ahí a la mano su artículo 2? Ya se descargó su Constitución. Bueno, no su Constitución, no su aparato, sí, discúlpeme. Pero usted sí lo tiene, ¿quién lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice la Constitución sobre la identidad?
Dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora, quiere decir que nuestra Constitución en esas partes ha tomado casi textual, si no es que textual, lo manifestado en ordenamientos. ¿Por qué será que está así la Constitución? Porque dice que el simple identificarme como indígena será suficiente para considerarme como tal. ¿Por qué razón? ¿Tiene usted alguna idea? ¿No habría otra forma de identificar al indígena? Yo creo que es más por la identidad también de la persona que se siente indígena, que esté, ¿Pero por qué? por las costumbres, por los criterios de identidad de sus antepasados, por sus rasgos, por sus creencias. ¿Alguna otra idea? A ver. Bueno, yo creo que se refiere, o bueno, parte de que en la actualidad se están perdiendo todos estos sistemas, el económico, político, social. Entonces, para algunas personas ya no es posible, por ejemplo, identificarlo por su lengua o por sus costumbres, pues porque se han perdido a través del tiempo. Entonces, la conciencia de estar en un sistema a lo mejor es por la cuestión que se… A ver, tal vez yo no planteé la pregunta correctamente. Mira, aquí dice que la conciencia de identidad, o sea, yo me siento indígena, por ejemplo, ¿no? Pero la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones de la normatividad indígena. O sea, yo tengo que decir, pues yo soy indígena. ¿Por qué no habrá otra forma? Por ejemplo, podríamos tener un registro de indios, un lugar en el registro civil de cada entidad, donde a ti te dieran la calidad de indígena y te metieran a ese registro. ¿Sería eso correcto? Claro que no, pero ¿por qué no? ¿Sí? Pues sí, claro, lo sería. Lo sería tanto como se acuerda usted cuando había hijos naturales y adulterinos y muchas cosas, ¿no? Pues obvio que no, ¿sí? Entonces sería horrible tener, o usted estaría de acuerdo que tuviéramos un registro y ahora con la computadora, ahí me meto y veo todos los indígenas que hay en el país, ¿verdad? Juanito Pérez, Lupita Sánchez, no, sería discriminatorio, ¿sí? Entonces por eso desde los documentos internacionales dicen es tu identidad, el que tú te sientas indígena, ¿sí? No te piden color de raza, no te piden estatura, no te piden rasgos antropológicos, no te piden nada. Nada más que tú te sientas indígena. Ahora fíjense, en eso de la identidad indígena, también hay algunas cosas que quisiera yo poner en su consideración. Ha habido, por ejemplo, en la historia de México, todo tipo de situaciones, desde quienes niegan su identidad indígena hasta quienes, sin ser indígenas, digamos, se asimilan. Pero eso no creas que es de ahora. Tiene sus raíces. Por ejemplo, hubo una época por discriminación que nos trajeron los españoles y que luego se prolongó hasta el día de hoy. Tenemos la sensación de, en algunos sectores de la sociedad nacional, de que ser moreno es negativo, es puntos abajo socialmente. En tiempos del Porfiriato, si tú ves los periódicos de la época, vendían polvos y cremas para blanquear la piel, ¿sí? Te untabas eso y te iba blanqueando la piel. Ve tú a saber si eran buenos o no, nunca he sabido yo si alguien los probó y si no se descarapeló, cosas así, ¿verdad? Pero bueno, había esa idea, blanquearse, ¿verdad? Para no parecer indígena. Pero en cambio, fíjate, a poquito de bueno, todavía ni siquiera había la conquista, un poco antes de que don Hernán Cortés tocara tierras de Yucatán, precisamente, la zona de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, antes de 1519 hubo un naufragio y
En ese naufragio se salvaron 2 personas. Gonzalo Guerrero era uno de ellos, ¿verdad? Y Jerónimo de Aguilar. Los 2 fueron náufragos que llegaron como pudieron a las costas. Y los indígenas los auxiliaron, ¿sí? Se conmovieron de ellos y los ayudaron a sobrevivir. Jerónimo de Aguilar siempre quiso pues volver con los suyos, tenía la esperanza un día que alguien pasara por ahí y lo rescatara. Pero Gonzalo Guerrero, ¿qué hizo? ¿Usted se acuerda qué hizo Gonzalo? Gonzalo se asimiló, dirían los sociólogos, asimiló la cultura indígena, se sintió tan a gusto con ellos que ya pues se vistió o se desvistió como ellos, ¿verdad? Y ya al rato andaba pues con sus plumas y sus atuendos de indígena. Casó con una mujer indígena y tuvo sus hijos, que son los primeros mestizos, ¿sí? Gonzalo Guerrero. A ese fenómeno se le llama guerrerismo, ¿verdad? Por Gonzalo Guerrero. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.